tuvimos algunas citas y les dimos el lugar. Entonces, déjeme contarle esta parte rápida de José, mis amados hermanos. Es una serie que hemos estado viendo ya por algunas semanas, hermanos. Y para los que a lo mejor nos visitan por primera vez, o para aquellos que a lo mejor se perdieron alguna de las series que hemos estado viendo, déjeme contarle rápidamente la historia de José. José, a los 17 años, tuvo un par de sueños que fueron la gota que derramó el vaso para que sus hermanos quisieran deshacerse de él. Aunado, hermanos, a que Jacob, su padre, no ayudaba al tratarlo de una forma especial, en lugar de tratarlo igual que todos sus hermanos. Esto logró que sus consanguíneos, hermanos, pensaran en matarle. Al final, no lo hacen, lo echan a un pozo. Pasa una caravana de ismaelitas que iban rumbo a Egipto y lo venden a ese grupo de personas. Entonces la vida de José tiene un cambio radical. Después de ser el consentido de papá, de estar en un seno familiar, ahora se va como esclavo a Egipto. Llega como esclavo a la casa de Potifar. Con Potifar, hermanos, a José le comienza de pronto a ir bien, pero su esposa era insistente con el joven hebreo. Tanto es así que en una de esas ella quiere abusar de él. Él corre, él huye, y eso ella lo toma como una ofensa, lo pone como un agresor sexual. Y eso lo lleva a la cárcel durante algún tiempo. La cárcel a José también le va bien, decirlo de alguna manera. Así como Potifar lo había puesto encargado de toda su casa, ahora el hombre de la cárcel también lo pone a cargo de todo lo que tenía que ver con la cárcel. Llegan dos tipos, el panadero y el copero de Faraón. Ellos tienen algunos sueños. José los interpreta, a uno le va bien con la interpretación de José, a otro no le va tan bien. José le dice al copero, que es el que sale, que se acuerde de él cuando esté con Faraón. Oh, sorpresa, él no se acuerda de él hasta pasado algunos años. Faraón tiene unos sueños que podría usted pensar que Faraón se echó unos tacos de tripita a las 12 de la noche. Unas vacas flacas, malas, devorando unas flacas enormes, gordas, sanas. Unas espigas delgadas, devorando unas espigas igualmente sanas. José le dice que van a ser 7 años de abundancia en Egipto, pero también que va a haber escasez. Que en los tiempos de abundancia tienen que llenar los graneros, tienen que hacer todo lo posible. ¿Por qué? Porque en la escasez va a haber hambruna. Y no solamente afectará la parte de Egipto, afectará a toda tierra conocida. Faraón dice: necesitamos a alguien diligente, alguien que pueda guiar este proceso. El joven hebreo que llegó como esclavo a Egipto, ahora le dan el anillo, lo ponen como segundo al mando de todo el reino conocido. Pasan los 7 años de abundancia. José era los graneros. Llegan los 7 años. Egipto era el único lugar donde tú podías encontrar comida. Pasado 2 años, la crisis llega a Canaán. Ahí está Jacob con sus 11 hijos, mirándose uno al otro. Que Jacob dice: vayan a Egipto, es donde hay. Van a Egipto, lo recibe José, José lo reconoce, les pide que vayan por Benjamín. Ellos regresan, no hacen caso a la primera, pasa algún tiempo,
unos meses. Se les acaba la comida con la que habían regresado. Jacob les vuelve a decir: vuelvan a ir y llévense a Benjamín si es lo que necesitan. Regresan con Benjamín. En ese episodio nos quedamos. Están los hermanos de José delante de él, hermanos. Casi, hermanos, 21 años después de que sus hermanos lo vendieron, José está enfrente de ellos. José está enfrente de sus 11 hermanos que lo habían vendido sin miramientos como esclavo a los ismaelitas, y revela su identidad a las personas que le habían hecho un gran mal en su adolescencia. ¿Sabe? Ese tema, hermanos, habla acerca de la reconciliación. Este tema habla acerca de cómo algo que se quebró, de cómo algo que se fracturó, que se rompió, puede ser restaurado. El prefijo, hermanos, cuando dice reconciliación, el prefijo re, hermanos, implica un retorno, un regreso, un conciliar. Significa volver al estado previo de cómo se encontraba la relación antes de haberse enemistado, antes de haberse desgastado, antes de haberse destruido. La Real Academia, hermanos, define reconciliar como volver a las amistades, atraer y acordar los ánimos desunidos. La idea, hermanos, de la palabra reconciliación es el restablecimiento, oiga bien lo que le digo, el restablecimiento de vínculos que se rompieron a causa de un conflicto. Déjame decirte algo antes de comenzar esta plática que quiero dar. La reconciliación, hermanos, está bien lo que le digo. La reconciliación es el gran proyecto de Dios para la humanidad. Es su plan maestro, su plan majestuoso. En el plan de Dios, la reconciliación jugó la parte más importante. Una vez que el hombre pecó, hermanos, y transgredió la ley de Dios, Él emprendió el proceso redentor y la expiación del pecado del hombre para reconciliarlo nuevamente con Él, para traernos nuevamente. La reconciliación, hermanos, requiere meter a Dios en la ecuación, sí, sí. Si los hombres, hermanos, no se reconcilian, si usted y yo no nos reconciliamos primero con el Creador, primeramente con Dios, hermanos, ¿sabe? Nos va a ser muy, pero muy difícil reconciliarnos entre nosotros. Una persona, hermanos, reconciliada con Dios vive bajo unos principios y valores diferentes, con mayor orientación, con mayor enfoque, con mayor guía, hermanos, al respeto, al amor, a la integridad, a la práctica de la justicia y de la verdad. Oiga bien lo que le digo. A valorar las relaciones y a tener cuidado. Ahora, hermanos, volvamos a una de las salas del gran palacio de Faraón. José está enfrente de sus agresores y nos va a dar 3 sencillos pasos, hermanos, para reconciliarnos.
Primero José va a decir, fuera máscaras. Va a haber gracia familiar. No por gracia. Nosotros. Y al final vamos a ver una actitud sorprendente. Todo. Esté conmigo. Génesis. Voy a leer 3 versos, hermanos, pero usted en su casa lea todo el capítulo, que es el que vamos a hablar en esta mañana. Génesis 45, verso 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. No quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar. Oiga bien lo que dice el Espíritu. Se dio a llorar a gritos. Dice, y oyeron los egipcios. Es más, dice, oyó hasta la casa de Faraón. ¿Cómo lloraría José, hermano? ¿Cómo sería el llanto del hijo menor de Jacob? Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, de mi padre. Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante. Vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendícenos en esta mañana. Que tu palabra traiga un renuevo. Que tu palabra, Señor, sea un deleite para nuestra alma. Ayúdanos a entender tu palabra con la misma claridad que tú quieres exponérnoslas. Confróntanos, exhórtanos, edifícanos. Háblanos como tienes que hablarnos por medio de tu Espíritu Santo. Pero sobre todo, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Ayuda a ir bajo. Gracias, te amamos, te bendecimos. Poderoso nombre oramos. En nombre de Cristo. José, hermanos, está enfrente de sus hermanos. La Biblia dice, hermanos, que él no logra contenerse. Dice, y saca a todos los que estaban alrededor suyo. Es decir, José saca a toda su comitiva egipcia. A todos los que caminaban, andaban con él, ¿sí? Les dice, en un momento dado están sus hermanos, están todos allí al frente de José. Dice la palabra, y yo creo que José los voltea a ver, debió haber recordado cada uno. Y usted y yo podemos tener recuerdos buenos, malos dentro de la familia. Es la familia. Usted y yo podemos tener a veces desencuentros, pero entre todos esos desencuentros, bueno, claro, hermano, usted no sabe. Porque las cosas negativas en ocasiones opacan buenos tiempos. Así que José, hermanos,
está enfrente de todos sus hermanos. Y me agrada la palabra que va a decir José, hermanos, porque nosotros la vemos traducida. Nosotros vemos la palabra de Dios no en su idioma original, la vemos en nuestro español. Dependiendo de la versión que usted traiga, ya sea Reina Valera, Biblia de las Américas, Biblia hoy, lenguaje actual, la 60, la 92, la que usted traiga, usted va a traer una versión traducida. Pero en el original, hermanos, cuando José está enfrente de sus hermanos, José le dice a los 11 que están allí, cuando termina, cuando llora, cuando saca a todos, ¿sí? Y de pronto dice que es José, les vuelve a repetir y les dice, ¿Ane? José está con sus hermanos, dice, ¿Ane? Es la primera vez, hermano, que sus hermanos lo van a escuchar. ¿Recuerda cuando estaban en la cárcel? Que les había dirigido a él en el idioma coloquial que se vivía en Egipto, hermanos. Tanto que ellos comienzan a hablar en hebreo, en arameo, y ellos no se dan cuenta que José les está entendiendo. Y en esta ocasión, hermanos, es tanto los sentimientos de José, la manera emocional con la que José está viviendo, con la que José está lidiando, hermanos, que comienza a hablar en su idioma materno. Sí. Sí, hermano. En ese momento dice la palabra que los hermanos de José se quedaron. Y no era para menos, hermanos. No era para menos que en ese momento se hayan ellos quedado paralizados, hermanos. ¿Sabe por qué? Estaban atónitos y no podían creer que su mejor secreto estaba ahora con vida. Y hay una palabra en el Evangelio de Lucas que nos recuerda, hermanos, algo importantísimo que deberíamos enmarcar en nuestra vida. Dice el Evangelio de Lucas, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya ser conocido de salir. Nuestros errores, hermanos, un día nos alcanzarán. Nuestros pecados un día saldrán, porque no hay nada que dure oculto. Todo un día sale a la luz. Los hermanos de José pensaron que ese secreto, hermanos, esa situación se la iban a llevar hasta el día de su tumba, hermanos. Pero ahora estaban enfrente del mal que habían hecho. Por eso se paralizaron. La culpa no dejó que se movieran. La culpa cayó sus bocas. La culpa inmovilizó sus músculos, hermanos. Sabían que habían hecho un mal hace 21 años atrás. Me fascina, hermano, porque José le mete un dramatismo a la situación maravillosa. Cuando José les dice que él es José, hermanos, les dice, yo soy José, hermano. Si los hermanos de José ya estaban nerviosos por la situación que estaban viviendo, ¿sí? Cuando José les dice, hey, yo soy José a quien ustedes vendieron, eso nadie lo sabía, a excepción de ellos 11 hermanos. Pero aquí es donde
la situación cambia, hermano. Aquí es donde la situación es diferente. Aquí es donde José comienza a actuar de una forma diferente con ellos. Él ve que sus hermanos están muertos de miedo, hermanos. Y no es para tanto, hermanos. Era el segundo hombre más poderoso de la nación más importante. Les va a volver a hablar en él. Les va a decir, haga. Cuando los ve temerosos a todos sus hermanos, les va a decir, haga. ¿Sabe? La palabra hebrea, hermanos, tiene que ver con acercamiento. Pero no el acercamiento físico que uno de nosotros puede usar y que puede uno mostrar en una vida cotidiana o en una manera coloquial cuando estamos hablando. No, es esa manera, hermanos, en cuando uno le dice a una persona, hey, cuando ves a alguien a lo mejor que tenías mucho tiempo que no habías visto, o cuando tienes a alguien apreciado, dices, hey, dame un abrazo. No seas desconsiderado, ¿cuánto tiempo no nos hemos visto? Se le está diciendo a sus hermanos, está diciendo, hey, Dan, acérquense, acérquense, hermano. José vivía, vestía, hablaba, caminaba como un egipcio. Son dos polos opuestos, hermanos, un giro de 180 grados. Los hebreos eran muy diferentes al pueblo egipcio, hermanos. Así que en este instante, hermanos, en este momento, es cuando la gracia va a comenzar a entrar en juego. Cuando ellos se acercan, hermanos, debieron ver a José más íntimamente. Lo debieron haber visto más de cerca. A lo mejor comenzaron a ver algunas de sus facciones. Antes, hermanos, tenían que verlo de lejos. Inclusive, cuando hablaban con José, si usted mal no lo recuerda, la Biblia nos dice que tenían la cabeza hacia abajo. Básicamente no podían ver al segundo de Faraón. Por eso José les dice, acérquense, Nagagas, acérquense. Soy yo. Sí, hermano. A lo mejor ellos pudieron haber tenido un poco de desconcierto. Pero aquí ya van muchas cosas. José se está diciendo. Hablaba su idioma. Conocía su secreto. Inclusive, hermanos, sabía el orden de nacimiento de cada uno de ellos. ¿Recuerda cuando los acomoda en la mesa? Y que los acomoda de mayor a menor. Y ellos se sorprenden. Porque ¿cómo este tipo pudo reconocer que Rubén es el mayor y que Benjamín es el menor? No les queda ninguna otra duda, hermanos, de que José, de que esta persona en verdad es José, nuestro hermano que vendimos hace 21 años atrás. El miedo, hermanos, de los hermanos radicaba en la venganza. El miedo de ellos, hermanos, tenía origen en lo que José les podía hacer a ellos. Ellos pensaban que José iba a tratarlos de la misma manera que ellos lo trataron a él. Pero Josué, hermanos, no actuó de esa misma manera. Él era un hombre transformado, era un hombre de Dios, lo que significaba que era un gran hombre, hermanos.
Por eso, con el brazo del Señor a su lado, hermanos, pudo ver la angustia de sus hermanos en sus ojos. Les puedo decir con toda sinceridad, mis amados, no os entristezcáis, no se pongan tristes, ni os pese el haberme vendido, porque no fueron ustedes, sino Dios, que para perseveración de vida me ha enviado delante. José les dice, se asusten. Amaron, ustedes no me vendieron, ustedes no me llevaron a la casa de Potifar. De José no se crean tan importantes. Hermano, decirle algo. José ya en este momento, a sus 38 años, tenía una verticalidad con Dios inimaginable. José ya no pensaba horizontalmente. José pensaba, ¿sí? Él veía la vida totalmente vertical hacia Dios. ¿Y cómo lo comprobamos, hermanos? Porque en estas dos palabras que José les dice a sus hermanos, cuando les dice, porque no fueron ustedes, sino Dios, esas dos palabras, hermanos, lo cambian todo. José nunca habría podido decir esas tranquilizadoras palabras, hermanos, si no hubiera perdonado en verdad a sus hermanos. Uno no puede abrazar, hermanos, sinceramente a una persona si no la ha perdonado de corazón. José, hermanos, no vio a sus hermanos como enemigos porque su perspectiva, su visión, su manera de pensar, su cosmovisión del mundo, hermanos, había cambiado. ¿No me enviasteis vosotros acá?, dice José, sino Dios. Les dijo, y me envió acá por una razón. Fíjate, les dice, no me enviaron ustedes, me envió Dios. ¿Y sabes por la razón que Dios me envió? Para conservar sus vidas. Miren, hermanos, en términos de lo que significaría hoy, José les está diciendo, no fueron ustedes quienes planearon esto, fue Dios quien lo hizo. Fue el Dios soberano quien penetró el futuro y vio las necesidades angustiosas de este mundo, escogiéndome para que fuera su mensajero personal y para que solucionara el problema de hambre que vendría después. Ustedes pensaron que me estaban haciendo un mal. Ustedes pensaron que iban a hacerme un gran daño. Pero déjame decirte que no fue Dios que fue Dios quien utilizó sus intenciones tan perversas para conservar la vida. Lo mismo va a repetir José con capítulo Génesis. Cuando se muere Jacob, pasan algunos años. Faraón le va a decir, tráete a tu familia. Tráete a tu familia, les vamos a dar las mejores tierras, les vamos a dar el mejor grano, nos vamos a poner en los mejores lugares. Van a pasar algunos años. Va a fallecer Jacob. Van a morir.
Y el muerto papá, por así Y José, hermanos, les va a repetir las mismas palabras en Génesis 50:19. Va a agregar algo. Va a decirles José: ¿acaso estoy yo? ¿Acaso estoy yo? Dice José. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Le está diciendo: ¿acaso yo pudiese juzgar sus acciones? Pero usted y yo conocemos la historia de José. Nos fascina. Y vemos y nos acordamos. Si hay un verso que usted se va a saber de la vida de José, es el verso que dice: porque lo que me quisieron hacer, porque lo malo que me quisieron hacer, Dios lo encaminó para bien. ¿No se acuerda la pregunta que dice? ¿Acaso yo soy Dios? ¿Acaso yo puedo ponerme en el lugar de Dios? ¿Acaso yo puedo juzgarles? ¿Acaso yo puedo señalarles con el dedo? Y eso, hermanos, se debe a que ellos aún sentían mucho miedo y culpa por lo que le habían hecho a su hermano. José les habla al corazón y así los consuela por última vez, sus hermanos. Pero en ese instante, hermanos, en el momento en que José está viendo la vida bajo la perspectiva de Dios, entonces las cosas cambian, hermano. ¿Sabe por qué? Cuando nosotros vemos la vida bajo la perspectiva de Dios, nuestra vida cambia, hermanos. Porque entendemos que estamos sujetos a su voluntad y soberanía. Usted y yo, hermanos, estamos sujetos a la voluntad de Dios. Buena, mala. Usted y yo, cuando entendemos que Dios es el que dirige nuestra vida, hermanos, entonces nosotros podemos hacer vivo la epístola que escribe el apóstol Pablo desde Corinto a la iglesia en Roma, cuando les dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Solamente cuando nosotros entendemos que estamos y caminamos bajo la voluntad. Porque entonces ahora sí, hermanos, no importa lo que pase en nuestra vida, no importa cómo venga nuestra vida. Estamos en este mundo, hermanos, y de igual manera nos va a tocar enfermarnos, nos va a tocar no tener dinero para pagar, nos va a tocar tener situaciones con nuestra esposa, con nuestro esposo, situaciones con nuestros hijos. Nos va a tocar todo lo que hay en este mundo. No porque usted sea cristiano, que yo sea cristiano, nos va a salvar Dios de cualquier circunstancia o adversidad en esta vida, no. Simplemente, hermanos, que cuando descansamos en la voluntad de Dios, entonces tenemos paz para con nosotros, de que Dios va a ayudar. Déjeme decirles, porque no solamente José les dice: fuera máscaras, yo soy José. No solamente José pone en práctica esa gracia hacia sus hermanos. Porque en la teoría, hermanos, parece algo muy sencillo. Porque en la manera en como nosotros lo vemos, parece algo fácil de hacer. Pero ¿sabes qué se requiere?
actitudes sorprendentes. Y esta es la última parte. José, hermanos, le insta a sus hermanos en decirles que ellos no fueron quienes lo colocaron en esa posición, sino fue Dios. Dice José que ahora es Él que me tiene, Señor. Mira. José pudo haberse jactado de esa situación. José pudo haberse ido arrogante, engreído, haberle recordado sus sueños y decirles: ven, lo que les dije era cierto. Y es que, hermanos, la naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa, nos insta a que tomemos el camino correcto. Así que de pronto, cuando tú estabas en una situación, a lo mejor no sé, estabas en una situación complicada, subes un ladrillo más, sientes el rey del mundo, subes otro ladrillo más y cada vez el ego nos va inflando más. José, hermanos, se pudo haber jactado de la situación, pero no lo hizo. Sabía, si algo tenía en mente José, sabía que el autor de toda su vida era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no había hecho nada. Él solo había tomado lo que Dios le había mandado, bueno o malo, con una actitud sorprendente. ¿Sabes? La grandeza se revela mayormente. Qué bien. La grandeza se revela mayormente en nuestras acciones. Si nosotros pensamos que alguien es grande por los logros que ha tenido, pero cobija actitudes negativas, nos espera una terrible sorpresa. La grandeza, hermanos, no se logra mediante las actitudes negativas. Se logra mediante las actitudes preciosas y espirituales de la humildad y el perdón al prójimo. José nos ofrece, hermanos, en esto un notable ejemplo. Cuando alguien veía a José de día, segundo que tenemos de Faraón, es un tipo notablemente perdonado. ¿Viste lo que hizo José, su familia? ¿Tú no crees que en todo el palacio de Faraón se escuchó lo que José había hecho? ¿Tú no crees que de pronto los que trabajaban con José dijeron: él es con quien trabajamos? Es un ejemplo de una misericordia. Thomas Jefferson dijo: cuando el corazón es recto, los pies son veloces. Cuando el corazón está alineado a Dios, los pies. Parte de la razón, hermanos,
por lo que somos lentos en la aplicación de la verdad del evangelio, hermanos, es que nuestro corazón no es recto. Cuando solucionamos este problema, cuando nuestro corazón lo ponemos en la dirección correcta, nos convertimos en siervos presurosos de Dios. Hay decenas, millares de oportunidades para que nuestro corazón no camine bajo la voluntad de Dios. Hay muchas oportunidades, hermanos, en las que nuestro corazón no es recto. Cuando de pronto, hermanos, solo somos con alguna persona que prestamos algo y no le volvimos a hablar. Cuando de pronto nuestro corazón se entenebrece con aquella persona de la que nos divorciamos. Nuestro corazón no es recto para con Dios cuando se lleva a nuestra compañera o nuestro compañero de vida y reclamamos a Dios. El corazón no puede ser recto para con ese hijo adulto que de pronto a lo mejor se aprovechó de nosotros. El corazón no puede ser recto para con ese padre o madre que nos maltrató, nos abandonó, no nos mostró amor. Es oportunidades donde nuestro corazón no camina en la recta. Y hace la falta la ayuda de Dios, hermanos, para tener un corazón recto. Hace falta la ayuda de Dios para que podamos estar bajo su voluntad. Cuando tenemos una actitud negativa, hermanos, contemplamos la vida humanamente, contemplamos la vida horizontalmente. Pero cuando tenemos una actitud como la de José, contemplamos la vida, contemplamos la vida verticalmente, hermanos. Eso es lo verdaderamente hermoso, la vida de José. Ese es el fondo de verdad que presenta o que representa la existencia aquí en la palabra. Él fue grande, hermanos, porque su actitud lo hacía grande. Nuestro Salvador, hermanos, ya no transista, ya no camina. Hace 2000 años dejó de caminar por este mundo, la carne. Por lo que tú, yo, somos llamados, oiga bien lo que le digo, a mostrar su imagen a un mundo caído, decadente, al mundo que nos rodea. Al tener la actitud de Cristo, hermanos, en lo que decimos y hacemos, le estamos diciendo al mundo: esta es la respuesta correcta al maltrato, esta es la respuesta correcta a un mundo que nos oprime, esta es la respuesta correcta, y esto es lo que haría Jesús. José, hermanos, nos enseña que la única manera de encontrar esa felicidad, hermanos, es caminar en esta vida por fe. Una vida llena de fe marca toda la diferencia en la manera como vemos todo nuestro alrededor. Esto, hermanos, afectará nuestra actitud hacia las personas que amamos principalmente, hacia el lugar donde vivamos, hacia la situación en la que nos encontremos, hacia las circunstancias, hacia nosotros mismos. Solamente, hermanos, solamente y únicamente así
Haremos que nuestros pies se vuelvan rápidos y veloces para hacer lo correcto. Solamente así, hermanos, cuando tenemos un corazón recto delante del Señor, nos apresuramos a ir a mostrar a ustedes. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este momento. Gracias por cada uno de mis amados hermanos. Bendícelos en esta mañana, Señor. Bendícelos. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Ayúdanos a tener un corazón recto ante ti, Señor. Bendice a mis amados, Padre Santo, en esta semana que también va a comenzar. Bendícelos en sus hogares, en sus trabajos, en lo que ellos hagan, con sus familias, con sus hijos. Gracias. Gracias, porque lo único que pedimos, lo único que hacemos es venir a buscar, a darte gloria y honra, porque eres el único que la merece. Padre Santo, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra. Ayúdanos. Ayúdanos a volver a entablar lo que se ha perdido. Limpia nuestro corazón. Restaura nuestro corazón. Y ayúdanos a ser más como tú. Padre bendito, bendice a mis amados hermanos. Bendícelos en el trayecto a sus hogares. Te pedimos por los hermanos que están convalecientes, que tienen alguna situación de enfermedad. Restáurales, cuídales, y que pronto puedan estar sanos para que puedan estar aquí entre nosotros. Gracias, gracias por lo bueno y bondadoso que eres. Gracias por lo maravilloso que fuiste con nosotros. Te amamos, te bendecimos, te damos toda la gloria porque eres el único que la mereces. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, y en su poderoso nombre oramos, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, que es el que merece toda la gloria, toda la honra. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos entre semana. Bendiciones.